días, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me acaban de avisar desde que en Santiago acá hay un temblor un poquito movido, pero lo importante es que estamos aquí en el Crónica Digital tomando un rico y delicioso café, esperando que la pandemia se vaya y el bicho se muera. Pero a vista de paciencia tenemos a dos grandes invitadas aquí en el Crónica Digital. Una gran amiga del café y otra amiga que se va a incorporar, por supuesto, a esta gran familia Crónica Digital. Muy bienvenida, querida Valesca Naranjo. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz de este reencuentro, pues muy contenta de estar hoy día acá con ustedes, así que contenta de todo lo que vamos a escuchar, a hablar, qué sé yo. Y muchas gracias por Vale. Y tenemos a una compañerita, como decimos los más viejos, abogada experta en temas medioambientales, la Camila Musante. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo espacio también con la Vale, compañera. Así que eso, gracias. Eso que tiene un gran tema. Golpeamos madera para que se vaya luego el bicho, pero tenemos temas contingentes. Ellas dos son expertas también, son analistas políticas, chiquillas, chiquillos. Y la primera pregunta. La última semana, hace 2 semanas atrás hubo cambio de gabinete, apareció el señor Pérez se fue a la Araucanía y quedó la escoba. ¿Qué hay detrás de esto, Valesca? ¿Qué es el análisis que ustedes hacen con respecto al tema del cambio de gabinete, el mensaje presidencial y también lo que ha estado sucediendo en los últimos días en la Araucanía? Nos parece tremendamente preocupante, Iván, porque efectivamente este nuevo ministro del Interior se fue rápidamente en su agenda a visitar la Araucanía. Lamentablemente parece incendiar, digamos, porque es muy extraño, ¿no? Que 3 días después aparece una acción civil racista de lo más denigrante que hemos visto en el último tiempo con nuestro pueblo mapuche, que estaba haciendo una toma y un acto pacífico, ciudadano, posible, dada la gravedad también de lo que se está viviendo y que se vive hace ya tantos años en la Araucanía. Efectivamente, a propósito de su visita, la situación de estos civiles que además aparecen como resguardados por las policías, como una muestra de algo que tú sabes, porque los medios no muestran, que es lo que es un secreto a voces, digamos, que las policías están en toda la zona de la región de la Araucanía resguardando intereses privados, económicos, de empresas en el lugar. Esto es sabido. La gente que vive allá, que visita el lugar, conoce esta situación. Por lo tanto, es gravísimo y es de una responsabilidad gigantesca de parte del gobierno avalar este tipo de acciones y además criminalizar, seguir en la tesis de criminalizar el pueblo mapuche sin entender que este efectivamente es un problema político, profundamente político, en el que el Estado de Chile tiene una deuda gigantesca, que entendemos. Bueno, ¿para qué nos vamos a hablar de los 200 años? Vámonos nomás al año 90 con el nuevo trato, la agenda del nuevo trato, pendiente del regreso a la democracia, de las que no se han cumplido parcialmente algunas cosas, pero no se ha cumplido la más importante, que es poder darle existencia en la Constitución al pueblo mapuche, reconocerlo como tal y en ese sentido entonces tener una noción de Estado distinta donde discutamos la plurinacionalidad, el respeto no solo al pueblo mapuche, sino que todos los pueblos originarios que tiene Chile. Por lo tanto, nos parece muy grave. Al mismo tiempo, a mí en lo personal me parece una oportunidad. Yo creo que el estallido social, como lo han dicho varios dirigentes mapuche, si hay algo que aparece en las imágenes o cuando recordamos esa Plaza Italia repleta de más de 1 millón de personas, si hay algo que flameaba alto y a mí me gusta mucho pensarlo así y se me mezclan las imágenes, debe ser porque como estaba afuera veía solo redes sociales,
de mezclado cuando salió la performance de las tesis, y que con el cultrún tú podías marcar el ritmo de esa performance, donde yo me quedé mucho con esa imagen, como hay un corazón que es mapuche, que empezó a latir muy fuerte en Chile, y que apareció con mucha fuerza en el estallido. Yo creo que esos símbolos, esas señales que ahí aparecen, no solo no las tenemos que desoír, sino que tenemos que abrazarlas, y es ahora la oportunidad de este cambio que tenemos hacia adelante, el cambio constitucional, el cambio del país que viene, es que tenemos que incorporar al pueblo mapuche definitivamente en su calidad de pueblo al país. Yo siento que ahí hay una oportunidad enorme de reparar una falta que ya no resiste más y que tiene un apoyo ciudadano gigantesco. Y en ese contexto, Camila, tú eres abogada también, pero ¿cómo ha actuado el Estado? ¿Cómo ha actuado el gobierno? ¿Cuál es tu imagen? Mira, bueno, yo tengo aquí como, se me cruzan las miradas, la jurídica con la ambiental, entonces, pero siempre va la ambiental por sobre todo en este tipo de conflictos. Independiente de la acción del Estado, que me gustaría hacer un comentario sobre ello, me gustaría primero recalcar el factor estructural del conflicto mapuche, y es que radica en un modelo de desarrollo extractivista que ha privatizado la tierra, que los ha despojado de sus derechos como pueblos originarios, así como otros pueblos originarios, y que además la situación en la Araucanía, yo actualmente estoy en la Araucanía, así que me siento un poco como corresponsal de guerra, es más grave en el caso de toda la actividad forestal, que además existe una apropiación de las aguas y que es un bien fundamental para la vida. Entonces, como quiero hacer énfasis en ese punto y entender que es un factor estructural dentro de este conflicto, sobre todo teniendo en consideración cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche y cuál es la importancia para el pueblo mapuche de la relación con la naturaleza, con su medio ambiente, con los recursos naturales. Entonces, y en ese contexto, Camila, el actuar del Estado, no tan solo ahora, desde el punto de vista de la represión que hemos visto, o sea, ayer, si no mal recuerdo, en Tirúa toman detenido a un sacerdote jesuita. Este actuar constante del Estado, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es la crítica que tú haces? A mí me preocupa, veo con mucha aprensión este no actuar del Estado por una parte, el de permitir a los civiles armados atacar al pueblo mapuche que estaban en un acto de apoyo a los presos políticos. Como que me trae un poco de vuelta, bueno, yo no viví en los tiempos de dictadura, pero conozco la historia, entonces como pienso, estamos... las policías, que son finalmente fuerzas de orden que están asociadas al Estado, están actuando bajo los mismos estándares de la dictadura militar, si no están haciendo nada para detener abusos y crímenes por parte de particulares. Y por otra parte, sí tienen otra inacción, que es la falta de reconocimiento, como señalaba la Valesca, también es una omisión que ha permitido que se perpetúe la violencia en la Araucanía de manera sistemática, la militarización de la misma, la represión hacia las comunidades mapuches, la violación a los derechos humanos, el quiebre de la democracia, porque no sé cómo podríamos argumentar o sostener que estamos viviendo en democracia cuando hay quiebre a los derechos humanos, y esto no es la historia del día sábado por la noche, sino que lo digo con toda responsabilidad porque crecí en esta región. Es algo que viene sucediendo durante décadas y bueno, siglos, si también lo queremos expresar así. Entonces, creo que por una parte había una acción del Estado en cuanto a políticas represivas en contra de las comunidades derechamente. Conocemos los casos de asesinatos de comuneros mapuches dentro de la región de la Araucanía, y por otra parte ha habido una inacción del Estado permitiendo que grupos armados
paramilitares ataquen a las comunidades mapuches y una inacción en cuanto a la falta de reconocimiento de los derechos que tienen los pueblos originarios, porque este conflicto, alguien pudiera decir, ¿qué tiene que ver el reconocimiento constitucional con este conflicto de tierras? Porque es un reduccionismo claramente, pero hay muchas personas que lo expresan así. Y mucho tiene que ver porque si es que se le diese una autonomía, la autonomía que les corresponde a los pueblos originarios, y también no solamente una autonomía como político-territorial, sino que también se les respetara sus costumbres, no solo en términos culturales, sino que incluso jurídicos, porque nosotros hasta imponemos nuestra forma de derecho por sobre la de los pueblos originarios, estaríamos en otra situación. Entonces esa es mi mirada del conflicto y hago esta división entre la acción del Estado y la doble inacción que tiene a la Araucanía actualmente en una situación muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable. Oye, Valesca, mira, te quiero llevar a la ciencia política. Te quiero que me puedas responder y nos puedas responder a nosotros, a todos los que están viendo esta conversación de café aquí en el Crónica Digital. Mira, históricamente la región de la Araucanía ha sido una generación donde la gente vota por la derecha. O sea, hoy día para el no, para el triunfo del no, por allá por el año 88, fue la única región, si no mal no recuerdo, que votó por el sí, apoyando a Pinochet. Y de ahí en adelante, de los años 90 en adelante, siempre ha sido una región donde tienen de 4 senadores, 3 senadores de derecha, un senador de demócrata cristiano, y los diputados casi es lo mismo. ¿Cómo te explicáis esto? ¿Cómo te explicáis esto? Sí, mira, o sea, hay... donde está, perdón, y te profundizo, donde hay una gran y profunda lucha de los pueblos, donde, claro, en la novena región se concentra la mayor cantidad de personas que son mapuche, pero son, y habitantes además, pero votan por la derecha. ¿Cómo te explicas eso? Mira, hay varios historiadores mapuches, sí, bien digo, que dicen que eso es más un mito. A propósito de que han sido alcaldes, bueno, y el actual alcalde Millabur, que no son personas de derecha en realidad. Hay otra explicación de algunos etnohistoriadores que dicen que tiene que ver con cuando Pinochet hizo una repartición de algunos títulos de propiedad que quedó como muy instalado ahí como una especie de impronta benefactora que tuvo la dictadura en ese momento allá, pero la verdad, así como una explicación que podamos dar como desde lo político, creo que es bien compleja, y compleja a propósito de que, como dice la Cami, el pueblo mapuche, desde el pueblo chileno y en su aparato mediador, entre comillas, con el Estado, no ha hecho nunca un esfuerzo real por entender o inspirar su actuar como Estado frente al pueblo mapuche, desde lo que, por ejemplo, orienta el Convenio 169 a propósito de las autonomías de los pueblos originarios en el mundo, digamos, no solo para Chile. Y a partir de ahí, de esa tosudez que parece a esta altura hasta como premoderna, ¿no? Como tan monárquica todavía, ¿no? Tan colonial, digamos, la aproximación que tiene el Estado respecto al pueblo mapuche, haciendo como una versión de un problema policial, digamos, o de seguridad pública. Cuando tú lo comparas con la relación que tienen otros estados con sus pueblos originarios, no sé, como el propio Canadá o Australia, incluso el gobierno, me acuerdo de Piñera 1, hizo todo un escándalo que fueron a visitar a Australia, al pueblo maorí, que resulta que en Australia, cuando se cambió la relación del Estado con el pueblo maorí, el Estado fue a pedirle perdón, fue lo primero que hizo el Estado australiano, fue pedirle perdón al pueblo maorí. Nosotros estamos lejos de eso, lejos, y entonces, como bien dice la Cami, no tiene que ver solo con la usurpación de la tierra, que está a la base, ¿no? Cuando tú dices, acá lo que hay que reconocer es la invasión colonial de una monarquía que después, en el
criollismo y la creación del Estado-Nación chileno se apropia de unas tierras, de un pueblo originario que vivía en ellas desde siempre. Entonces, si uno hace esa comprensión y entendemos, y por eso en Fuerza Común tenemos una frase ahí que está muy en la inauguración de nuestro partido, que es una posición anticolonial, que es más profunda que lo que estoy diciendo, pero anticolonial en este sentido, ¿no? O sea, ya se acabó la colonia, y parece que el pensamiento colonial, por lo menos a la derecha chilena, se le ha quedado instalada. Entonces, nosotros, el Estado de Chile no puede relacionarse con el pueblo mapuche como una monarquía. Eso se acabó, es otro pueblo. Y ahí también hay una relación horizontal que inaugurar y una comprensión de una cultura distinta, de una cosmovisión distinta, y junto con intentar a lo menos comunicarse con ese otro distinto, a lo menos debiéramos respetarla, comprenderla como un otro pueblo de verdad. Entonces creo que ahí nos falta un montón. A propósito de, yo me preguntaría, ¿y cómo miran los mapuches la lógica de izquierda y derecha? ¿Cómo nos miran los mapuches en nuestra construcción de la democracia o del Estado-Nación? ¿Cuál es la aproximación que tienen respecto de eso, a propósito de que nosotros los juzgamos o los miramos desde nuestras propias categorías? Cuando decimos, ¿y por qué votan por la derecha? Y no sé cuánto es la abstención del pueblo mapuche. Y no sé qué piensan a propósito de este código que nosotros tenemos. Ayer escuchaba a Francisco, no me recuerdo su apellido chileno, pero de apellido Lincopi, de apellido materno, el historiador, que mencionaba durante la dictadura y los años 80, el mundo indígena vivió con mucha fuerza una modernidad donde ser indígena estaba tan subvalorado, tan menospreciado, que lo que hicieron fue un blanqueamiento sistemático. Contaba ahí que muchos mapuches se cambiaron el apellido para no tener apellidos mapuche, por nivel de discriminación, y en un país como el nuestro tan clasista además, ser, pero ciudadano de segunda clase, ¿no? En el trato y en la cultura. Y él comentaba que a partir de los años 90, al menos lo que sí ha sucedido, es que ha habido una revalorización, o lo que llaman algunos una reindigenización de los propios pueblos originarios, y eso lo observamos no solo en el pueblo mapuche, atacameño, aymara, donde tú tienes un mundo indígena, joven, profesional, que empezó a entender que esto era de otra manera, y empezó a mirar de otra manera lo que había pasado con sus pueblos, con sus raíces a las que ellos pertenecen. Entonces, creo que el Estado está muy atrás, creo que las ciudadanías estamos en una comprensión, y por eso me gusta mucho como la figura del estallido y la bandera mapuche arriba. Hay una foto muy bonita al atardecer, como un símbolo de que el pueblo de Chile reconoce al pueblo mapuche, y se abrazan, y se encuentran. Ahora, yo las quiero llevar, chiquillas, las quiero llevar de verdad a profundizar un poquito más a nuestro mundo, po. A nuestras izquierdas o a la izquierda. Yo a todas nuestras entrevistadas le he hecho esta pregunta y todos me dicen, ¿pero qué pregunta? Así la misma pregunta. Porque quiero saber de mi mundo, ¿qué somos? ¿Somos izquierda? ¿Somos la izquierda? Porque yo cuando era cabro, cuando tenía la edad de la Camila, yo entendía una izquierda sola, po. Y hoy día hay esta gente de centro que se siente de izquierda. Seamos, Camila, tirate al agua, ¿cuál es tu concepto? Siendo más joven, ¿somos las izquierdas? ¿Y por qué? ¿O seguimos siendo la izquierda? ¿Y por qué? Compleja pregunta. Ya había levantado la mano para seguir en la línea la Vale, pero bueno, ya que estamos en esto, después quizás puedo hacer un breve comentario. Yo creo que, bueno, esto es desde una mirada, quizás como una generación que ha visto otra realidad en democracia, así que eso igual quizás es influyente en la visión que tengo, pero creo que dentro de la izquierda, no sé si existen izquierdas, pero dentro de la izquierda puedo identificar un bloque progresista que va tras grandes transformaciones sociales como de carácter estructural, y un bloque
más conservador, que podría continuar denominándolo de izquierda, pero sí hago esta distinción porque a propósito del mismo estallido y de todos los movimientos políticos, que fueron 18 los que surgieron post-estallido, algunos en formación, otros quedaron simplemente como movimientos, tienen una premisa que junto con otros partidos ya constituidos, difiere de algunos partidos tradicionales de la izquierda, que son estas transformaciones de carácter estructural en el sistema neoliberal que actualmente nos rige para distintos ámbitos, no solamente en lo económico, sino como sistema de dominación. Y yo distinguiría eso entre las fuerzas progresistas de la izquierda y la izquierda más conservadora. ¿Y a quién tú llamas de izquierda conservadora? A ver, ¿quiénes son los de izquierda conservadora, Camila? ¿Con nombre y apellido? Pero claro, estamos hablando de análisis político, pues, es decir, en definitiva, quiero saber la opinión tuya, pues. Mira, yo creo que igual hay una división, porque por ejemplo dentro del mismo Partido Socialista por algo hubo esta como fuga de militantes y que montaron la plataforma, porque yo creo que precisamente, y aquí no sé, quizás la Vale me puede contar un poco más de lo que sucedió a nivel interno, pero mi intuición desde afuera es que existió como esta división precisamente entre los socialistas verdaderamente progresistas y quienes no lo son. Entonces ahí distinguiría dentro del PS, pero de ahí hacia el centro creo que, porque la DC es centro, no podría considerar lo que es izquierda. De ahí hacia el centro diría que están en una posición conservadora. Y desde el PS haciendo esta distinción del bloque que se separa para construir la plataforma socialista hacia el PC, fuerzas que buscan cambios estructurales y fuerzas progresistas. A ver, Valesca, ¿tú qué decís? Pues si ya lleváis harto Yo que años. soy más vieja. No, digo que... Además que me puedes corregir si es que mi intuición de afuera de lo que pasó a nivel del PS es correcta o no. Mira, yo nunca he sido socialista. Hay gente que cree que yo soy socialista, fui socialista o algo con el socialismo. En verdad, yo nunca he sido socialista. Le agradezco sí que en la elección del 2017 me llevaron como candidata independiente en un cupo de ellos. Pero nunca he sido socialista y la verdad no tengo cultura socialista. La he observado de cerca, debo decir. Tengo una relación familiar donde he observado de cerca ese mundo, pero como me decía un amigo, yo tengo el otro pecado original, el mismo del compañero Iván, así que en la secundaria sí, porque se acabó por ahí por el mismo año tuyo, Iván, por ahí por el 91. Ahora el 91. Porque somos, sí, pues, somos mayores que la Cami nosotros. Pero explícame tú, porque esta es la pregunta, oye, sí, de verdad. Hoy día... Creo que es súper buena tu pregunta. O sea, yo conocía a la izquierda que eran los socialistas, los comunistas y los milistas. Y hoy día, con la llegada del Frente Amplio y bueno, históricamente el Partido Socialista se ha dividido cuando hay crisis existenciales, el Partido Socialista se divide. Ejemplo de ello fue el presidente Salvador Allende, que hoy día en esta fecha se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Pero explícame un poco tú desde la ciencia política también, Valesca, ¿cómo interpretáis esto? Es decir, ¿seguimos siendo de izquierda o hay bastante, una cantidad inmersa de izquierda? Mira, yo creo que hay varias cosas, como que el marco de interpretación de la izquierda, o epocal, diría alguien, creo que ha cambiado un montón. Un montón a propósito de esa izquierda que tú señalas, como donde había mirismo, socialismo y comunismo. Y por ahí alguien dirá el MAPU, ¿no? El MAPU, la izquierda cristiana también. Exacto, pero que tienen un frame, diría el ciútico, mucho más ideológico, donde el debate ideológico o que mira desde la ideología hacia la práctica política era mucho más fuerte. Yo me atrevería a decir, esto es desde una cosa muy intuitiva nada más, que hoy día lo que tenemos es más bien una izquierda
que a duras penas, porque creo que efectivamente falta de lo otro, falta ideología, falta debate, falta discusión de ideas, aparece o emerge desde una tensión que está como en la práctica, por decir así, como en la vida de las personas. De hecho, creo que eso es lo que pasa en nuestro estallido, que el estallido desde la propia vivencia, desde la tensión que la vida le instala a las personas, viene y se pone al centro. Entonces, donde la clase política se sorprende, y es feo como hablar de la clase política, porque yo me siento súper política y me encanta la política y creo que todo es política y deberíamos ser más políticos como ciudadanía. Más políticos, no, yo hablaría de la élite política, que es distinta. Exacto, muy buena precisión. Sí. Entonces creo que la élite se sorprendió y efectivamente no hay ni idea, ni ideología, ni una práctica política que es lo que quedó en evidencia, ¿no? De parte de la izquierda, que estuviera realmente conectada no solo a lo que le pasa a la ciudadanía, sino que aquello que ha sido la vocación de la izquierda, que es levantar la voz por quienes son más vulnerables, por quienes viven condiciones de injusticia, por los trabajadores. Mira, yo creo que el estallido, además, alguien dirá una revolución, un movimiento, una impugnación al poder, pero sobre todo un movimiento de trabajadores. Quienes estuvieron en la Plaza Italia sistemáticamente y en las protestas son trabajadores a los que el sistema ha defraudado sistemáticamente. Y hay como un asombro ahí, tanto que es de la ciudadanía, bueno, y como de los políticos también. Sí, es impresionante como en este último, no sé, 8 meses, 10 meses, hemos visto cómo se han puesto a la altura, más o menos, digamos, a la altura, pero toda esta agenda hoy día era una agenda impensable hace un año atrás. Hablar de las reivindicaciones que estamos hablando y de un cambio constitucional de verdad no estaba en la agenda de los políticos de izquierda, ni de nuestros parlamentarios. Incluso el Frente Amplio quedó corto. Entonces hoy día tenemos ahí un tremendo desafío de volver a dibujar la izquierda. Y yo creo que ahí yo en particular tengo una impresión personal de la izquierda chilena, en particular a propósito del trauma, a propósito de la dictadura, a propósito de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos, de nuestros torturados. Hay una mezcla ahí de experiencia vital, personal, asociada a un cierto trauma, y lo digo, un cierto trauma a propósito de que ha costado mucho que la izquierda, después de la Unidad Popular y después de ese clímax, digamos, si uno pesca el programa de la Unidad Popular, es un programa, pucha, que ya me lo soñaría proponer como izquierda de nuevo, o sea, un programa lleno de reivindicaciones, de justicia, de amor por el pueblo de Chile. Hay que ver los documentales. Yo me acuerdo, siendo adolescente, ver la batalla de Chile e impresionarme de ese país que era Chile en el tiempo de la Unidad Popular. Entonces creo que ha faltado ahí un debate que es muy difícil de hacer, de las ideas, del proyecto de una izquierda, a propósito de la Unidad Popular, y qué pertinente que se cumplen 50 años, de cómo ese proyecto sigue siendo vigente, pero cómo nos duele hablar de él, y cómo estamos como muy llenos de nudos emocionales a propósito de lo mucho que le cuesta a la izquierda chilena hablar de su proyecto. Un proyecto que además es reconocido en el mundo como el socialismo chileno, un socialismo democrático. Les invito a escuchar el Panchito Villa y volvemos en unos segundos más, equipo, en el Crónica Digital, en pandemia. Así que nos vemos en unos minutos más. Naufraga mi barca en la cruda tormenta, no hay sol ni horizonte, las olas revientan, no logro ver bordes ni proa ni vela, me aferro a babor con dientes y muelas, y
submarino se eleva y se eleva, y yo aquí pequeño resisto apenas. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. Me tuerzo de viento burlando la muerte, quizás sea tarde ya para mi suerte, mi cuerpo azotado, el alma extraviada, el vértigo insiste y el mar me reclama. No hay Dios que me auxilie ni algún camarada, tras tanto creer ya no creo en nada. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. Fe busca en qué creer. Urgente, hombre de fe busca en qué creer. Valchilería. Siempre, un buen francotirador apuntándole a donde duele al sistema, con sus canciones, con sus dolores, como un gran hombre, un gran cronista de nuestra época. Y bueno, tú estabas hablando, Valesca, y que lo anoté, del tema de la ideología. Para ustedes, estimados amigos y amigas, les asusta porque la derecha durante 40 y tantos años nos ha hablado que ideología es malo, que los perversos, los comunistas comen guagua. Pero la ideología simplemente son las ideas. Cuando dice yo pienso, bueno, gracias a Dios que pensáis, pues ya está, cuando tú uno piensa y explica, es que está explicando su mirada de lo que está viviendo de la realidad. Y en ese contexto las quiero llevar a un tema que inclusive con pandemia ya se ha fijado los cronogramas, pues. El 25 de octubre, con mascarilla, con guantecitos, con cositas en el pelo, y lo más probable es que andemos con escafandra, igual que los que andan navegando, o sea, los que andan debajo del mar, Claro. Unas gualetas así, gualetas, claro, un snorkel, todos los chilenos tenemos que ir a votar. Pero una cosa es ir a votar, y por el apruebo y por una asamblea constituyente, pero otro es las ideas que van a plasmar la Constitución. Y yo creo que todavía estamos muy empantanados por ahí, Camila, ¿o no? Sí. A ver, yo creo que es como difícil liberarse de la tradición constitucional que tiene Chile. Entonces, es la primera experiencia que tenemos. Bueno, creo que en 1926 hubo un intento de asamblea constituyente, pero fallido. Y una en 1830 y algo también, pues, que un intento de constitución constituyente. Sí, con asamblea constituyente. Sí. Con el presidente Manuel Bulnes, si no me recuerdo. Si no tengo el recuerdo. Por favor, continúe, compañera. Bueno, pero yo creo que es bien complejo pensar,
o sea, como separar las ideas que van a quedar plasmadas en el nuevo texto constitucional de nuestra historia y nuestra tradición de elaboración de constituciones. Quizá alguien podría decir, bueno, algo es de carácter sustantivo y lo otro es procedimental. Ya me estoy poniendo abogada para hablar, pero no creo que sean disonantes, o sea, creo que todo lo contrario, conversan mucho. Tenemos una historia de constituciones que han sido escritas a puertas cerradas por expertos y expertas y que han dejado fuera muchas visiones. Y a eso quería apuntar y enlazarlo con el tema de las ideas que esperamos que queden consagradas en un nuevo texto constitucional. Entonces, yo veo el tema de la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional como una oportunidad para que miradas no solo desde el mundo académico, como han sido redactadas constituciones anteriores, o un mundo político, sino que también el mundo social, el mundo del activismo, o el mundo que es completamente ajeno a la política y a la academia, aporten una visión dentro de la redacción del texto constitucional. Y creo que eso es súper valioso. Entonces, claramente lo procedimental sí conversa con lo sustantivo, porque van a existir otros enfoques dentro de la misma redacción del texto constitucional, desde la experiencia de quienes integren esta Asamblea Constituyente. No sé si tu pregunta iba como para tirar algunas ideas que Todavía estuvieran... no, mira, todavía no quiero ir para allá, porque aunque ustedes no son parlamentarias, ni tampoco son presidentas de partido, pero sí son analistas políticas. A mí me llama mucho la atención porque recién hace unos minutos atrás hablábamos del conflicto mapuche y todavía en el Parlamento no se resuelve, por ejemplo, la paridad de género, si va a haber 50% hombres, 50% mujeres en la constituyente, ni menos estamos hablando de la cantidad de representantes mapuches, entre otras materias. Y son temas que tienen que ser discutidos si queremos que realmente los representantes de la Asamblea Constituyente representen de una u otra manera la gran mayoría de los ciudadanos o de los habitantes que viven en Chile. Y en ese contexto, Aleska, ¿está de acuerdo con lo que yo planteo y cómo estamos a solucionar el problema? Chuta, claro, está difícil. Fórmula electoral para escaños reservados. Sí, pues bueno, una discusión de las condiciones del proceso constituyente que quedaron así medias en el aire, medias como irresueltas, y nos pilló la pandemia. Yo supongo, y me gustaría mucho, que por lo menos partiéramos por generar un espacio como de mínimos comunes a propósito de las izquierdas, y que pudiéramos ponernos de acuerdo a propósito de esos mínimos, donde, por ejemplo, la paridad, que igual la paridad ya salió, pero donde efectivamente no quedó claro el tema y quedó como medio resuelto en el aire de los escaños para pueblo originario, a propósito de corregir ahí una situación histórica, que debiera ser como unos pisos de forma, como dice la Cami, pero que además empiecen a trabajar hacia el fondo, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser esos mínimos a propósito de que queremos un país distinto? Si el estallido tiene que ver con que ya no queremos el Chile de esta manera. Y con la pandemia siento yo que eso además se ha agravado, porque se ha agravado en el sentido de que la desigualdad a esta altura estructural en la que nos tiene vivir en el neoliberalismo con el que se maneja Chile, pero ya es que todo ha sido un escándalo, o sea, desde la mezquindad de las medidas económicas, la idea de que la gente se endeude en vez de tener un Estado que responda a la altura, ser tacaños con el presupuesto para salud y desplegarse con los test que eran necesarios, fortalecer de verdad la atención primaria de salud, manejar planes de trazabilidad, pero serios, pues, porque esto era como tirar un titular por las noticias y bueno, que los alcaldes se la arreglen, que los consultorios, los CEFAM se la arreglen en cómo harán ellos su trazabilidad. Entonces, es de una falta de seriedad, de responsabilidad. O sea, yo de verdad, como que a ratos como que digo, o sea, que cómo
¿cómo no estamos más indignados todavía con todo lo que ha pasado en el transcurso de estos meses? Piensa tú que ya con lo de la ISAPRE ya iba a ser el colmo. Yo creo que ahí por fin lo cabeza dura de este gobierno tuvieron cierta apertura para decir, o sea, realmente si esta cuestión no va, de verdad a la gente le va a importar un mango la pandemia y va a salir a la calle, simplemente porque la gente está con hambre, la gente no está comiendo. O sea, todavía como que no nos pegamos la teja de que está lleno de ollas comunes. O sea, Chile hoy día está comiendo con ollas comunes. Yo trabajo 2 días a la semana en una. Y así, en Fuerza Común tenemos un despliegue, pero no solo en Fuerza Común. O sea, la gente de las asambleas, de lo que fueron los cabildos del estallido social, hoy día está toda desplegada en ollas comunes. Porque hay hambre, porque no hay que comer. Entonces, de verdad estamos viviendo una situación que es dramática a propósito del PIB famoso que tenemos. Entonces tenemos un modelo económico donde lo que pone al centro es la cifra y no a las personas, donde pone la ganancia que va a la cifra, que en realidad es de los dueños del capital, para ponerlo en términos marxistas. O sea, son condiciones de vida y de modelo de desarrollo que ya no van más, que ya no podemos sostener. Entonces, siento que ahí, y lo uno con la anterior pregunta a propósito de la izquierda, creo que ahí están las respuestas que desde la izquierda tenemos que dar. Tenemos la obligación de sentarnos a pensar, bueno, ¿qué modelo económico? La Cami ahí que es ambientalista, o sea, sí, sabemos que tiene que ser sustentable o sostenible, dirán algunos, que se combine bien el pilar social, medioambiental con el económico, pero que también tenemos que tener una economía que sea para las personas, no una economía para las ganancias de intereses privados, donde lo privado parece que es algo que no conversa con aquello que es colectivo, que nos pertenece a todos. O sea, ese modelo de desarrollo está caduco, y está caduco, siento yo, no solo en Chile, en el mundo, o a lo mejor desde Chile para el mundo, así como el neoliberalismo fue desde Chile para el mundo, en condiciones de autoritarismo dictatorial como en el que se instaló. Ahí, paréntesis, vean la doctrina del shock, los que no la han visto. Y desde acá entonces se morirá el neoliberalismo, inventaremos otro modelo y otro orden, y de acá será para el mundo. Y así como con orgullo tuvimos un socialismo democrático, yo no sé si es socialismo, cuál es el nombre que le vamos a poner, pero yo creo que el pueblo de Chile se ha levantado para construir un país distinto, que sea, y no quiero decir eslogan, más humano, más inclusivo, no quiero ir a los eslogans, quiero decir materialmente, como dijo la Cami, un modelo extractivista no podemos seguir sosteniéndolo, porque agotamos nuestro ecosistema. Es que está agotado el mar en el sur, están agotadas las aguas en la tierra donde está la Cami, en la zona de la Araucanía. Bueno, es que justamente quería preguntarle eso a la Cami. Cami, ay, mira, sí, sí, ya, mira, qué bueno, porque estaba así como, quiero hablar. No, pero háblalo. Si el tema es un pase gol. Sí, gracias, vale. Pero, Cami, mira, a ver, yo ciudadano, como un simple ciudadano que ustedes las veo en la tele, las escucho, las leo, qué sé yo, así, están en la tele ahora, así que le hagan así, en la tele, ¿cuáles son los mínimos? Los mínimos. Si te estoy preguntando los mínimos, para que el amigo del club deportivo, los cabezapelota los días domingos, perdón, los futbolistas, pero todo el mundo los conocemos en las poblaciones como los cabezapelota. La señora Juanita en la esquina que se junta a cubuchentear sobre las últimas copuchas del barrio. Son nuestro amigo, el compañero que trabaja con nosotros, que no se mete en el sindicato, pero que está pendiente que la próxima negociación a él también le caiga. Al chileno de a pata. ¿Cómo tú llegáis con ellos? E inclusive a aquel que vota por la derecha. Aquel que dice, yo no me meto en política, pero vota por la derecha. Diciendo que él no vota por la derecha, vota por personas. ¿Cuáles son los mínimos que tenemos que entregarle a esos ciudadanos para que vayan a votar por una nueva constitución, para el apruebo, una asamblea constituyente? ¿Y cuáles son los mínimos que nosotros tenemos que garantizarles para que esa persona piense que lo que están haciendo nuestros líderes políticos como ustedes, vuelva también a confiar en ustedes, po? Si ese es el otro tema, o sea,
aquí hay un grado de desafección entre las autoridades, en el Estado y nuestros líderes sociales y políticos, incluido el dirigente del club deportivo, porque él también cerró algunas luquitas, la plata para ¿cómo se llama? Para las camisetas, sacaste unas luquitas aparte para hacer el asadito en la casa. Entonces, ¿cuáles son los mínimos, Camila? Y te lo pregunto a ti, porque tú soy joven, eres abogada, analizas políticamente la realidad de nuestro país. ¿Cuáles son los mínimos que tenéis que darle a todos los ciudadanos de Chile? Dímelo. Mira, convénceme. a mí, bueno, justo como que estaba levantando la mano porque quería meterme en este tema y a propósito del pase gol que me hizo la Vale. Hay un concepto muy interesante en materia constitucional que se denomina el mínimo constitucional y que ha sido definido por la doctrina, o en realidad sí, principalmente por la doctrina y en el derecho comparado como lo mínimo con lo que tiene que contar una persona para poder vivir de manera digna. Un concepto que cobra muchísima relevancia cuando en el estallido social vemos como primera consigna la dignidad. Este concepto del vivir digno resurge. Entonces, muchas personas dicen, ¿qué tiene que ver el estallido social con un proceso constituyente? ¿O cómo se vinculan el uno con el otro? Yo diría que el primer punto, el primer escalón, es este concepto del mínimo constitucional, porque apunta precisamente a garantizar las bases para que una persona pueda vivir de forma digna. Y en mi opinión, ya un poco más quizás jurídica, creo que ese mínimo constitucional tiene que estar a la altura o de acuerdo con los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. O sea, vale decir, las convenciones de derechos humanos en sus distintas categorías, no solamente civiles y políticos, sino que también socioeconómicos, culturales y ambientales, como se les ha clasificado de primera, segunda y tercera categoría. Yo tomaría ese estándar como punto de partida para un mínimo constitucional que asegure una vida digna a los chilenos y chilenas, y también, no solo a los chilenos y chilenas, Sí, pero, sino a quienes residen en este país. Sí, ¿Sí? Camila, pero la pregunta va más al hueso. De verdad que va más al hueso, de verdad que tiene que ver con... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, ¿no? la ¿Sí? imagen está un poco Sí. congelada, pero te estoy Sí, escuchando. pero ahí sí. Ahí sí. Sí. Ya. Pero el tema que creo que convénceme, o sea, me está hablando como abogado, yo soy un simple ciudadano de este país a pata. Te entiendo que son los mínimos constitucionales de derechos que dice Naciones Unidas. Yo Naciones Unidas sé que está en Nueva York y que se juntan un montón de personas de todo el mundo y hablan y tratan de parar la guerra y tratan de parar el hambre. Pero como todo eso, tú me lo trasladas en qué cosas concretas a mí me va a servir un cambio constitucional. ¿Cuáles son los elementos que me van a permitir, con lo que tú me estás tratando de decir, para yo ir el 25 y decir, yo quiero ir a votar apruebo o quiero ir a votar rechazo? Ya te entiendo. En concreto, Concreto. ¿qué derechos considero yo como fundamentales para alcanzar este mínimo constitucional y que podamos de verdad tener acceso a una vida digna? Derecho a una educación gratuita y de calidad, partiría por ahí. El acceso a la salud, el cual a raíz de la pandemia hemos visto cómo el sistema de salud pública está completamente desbordado, y también cómo finalmente las prestaciones no son de la calidad que se espera, y eso creo que no necesita mayor explicación porque durante estos meses de pandemia ha quedado pero completamente al descubierto las falencias del sistema de salud pública y la falta de visión social dentro de las políticas públicas. También considero súper relevante como derecho fundamental el tener una pensión o una jubilación digna, y no solamente el derecho a elegir entre un sistema previsional y otro, lo mismo que en el caso de la salud. Y también considero como fundamental el derecho humano al agua. Si no tenemos acceso como al consumo humano del agua,
que es fuente de la vida, ¿cómo vamos a poder desde ahí empezar a asegurar otros derechos? Considero esos 4 derechos como pilares y fundamentales para poder llevar una vida digna y que debiesen estar consagrados y verdaderamente asegurados en una nueva constitución, porque no se confundan, ustedes pueden abrir el texto constitucional hoy y leer y encontrar algunos de estos derechos que acabo de mencionar, pero es solamente una declaración de principios o una declaración como de buena fe, pero no están verdaderamente garantizados. Entonces, igual hay un tema valórico a nivel constitucional que, independiente de qué es lo que a mí se me asegura, es cómo el Estado me ve como individuo, o me ve como un individuo inserto dentro de una sociedad, o me ve como un individuo que es un elemento más dentro del mercado, que es la constitución que tenemos actualmente. O como a mí me gusta como hacer este ejercicio de la constitución actualmente ve a la sociedad como un mercado y por ende lo que garantizan son las libertades, en vez de asegurar los derechos a prestaciones básicas, como lo que acabamos de nombrar, que es salud, educación, agua, sistema previsional. Eso es en lo concreto y en lo medular. Lo concreto, sí. Y Valesca, tú que tenés bastante conocimiento sobre el quehacer municipal, el otro día yo escuchaba a un alcalde, si no hay de tendencia, parece que este alcalde lo entrevistaban sobre el tema constitucional, y él manifestaba que al haber un cambio constitucional, sin duda tiene que haber un cambio a la ley orgánica de municipalidades, porque en definitiva son las municipalidades las que tienen que tener una vinculación directa con la ciudadanía, y hoy día ha quedado plasmado que las municipalidades ya se gastaron todo lo que tenían, no tienen un peso, y los alcaldes han tenido que recurrir a sacar conejos de los sombreros para ir en ayuda de sus ciudadanos. En ese contexto, también tiene que ver con cómo el cambio del Estado, la relación del Estado con las municipalidades. ¿Cuál es la propuesta que hay? ¿Qué es lo que se discute? Yo creo que ahí hay varias cosas. Solo quería agregar una colita a lo que decía la Cami de las libertades, que son además una falsa libertad, porque alguien que no tiene derechos básicos asegurados no es libre, es una falsa libertad, es una libertad para el que tiene acceso al consumo. O sea, si tú lo piensas así, está tan absurdamente pensada en nuestra Constitución o tan astutamente pensada por quienes son los dueños del mercado. Pero lo dejo ahí. Vamos a la pregunta del gobierno local, que me encanta, porque me encanta con lo otro que hablaba la Cami también. No, bueno, una reforma ahí al gobierno local, que es primero que pueda ejercer lo que dice la palabra, ¿no? Que pueda hacer gobierno local. Eso significa tener más condiciones de autonomía, mayor presupuesto, y al menos como nosotros lo entendemos, a propósito del Chile nuevo que queremos un Chile donde, por ejemplo, sea ley que el plan de desarrollo local sea por obligación participativo, es decir, sea construido por la ciudadanía, las comunidades que están en el territorio, a propósito de entender con las comunidades y la autoridad política de ese territorio, que es en este caso los alcaldes y alcaldesas, puedan construir gobierno. Ahí está la experiencia, bueno, del alcalde Sharp con el gobierno ciudadano, que no ha sido fácil, pero no ha sido fácil sobre todo porque no tenemos un orden institucional mayor a nivel de gobiernos regionales y centrales que sean, que tengan sentido con un ejercicio de gobierno local ciudadano y co-construido, primero. Segundo, que tenga cierta autonomía justamente para tener una mirada territorial de su gestión, a diferencia de hoy, que lo que tenemos es que bajan los programas centrales a través de los municipios, y los municipios son ejecutores. Y como se dijo en esta pandemia, y con el estallido también, administradores de pobreza en el caso de la mayoría de los municipios, porque aquí los únicos que hacen gestión del tipo de bienes públicos, etcétera, son las comunas ricas. Y en las comunas ricas hay ciudadanos que no necesitan de sus autoridades locales y de las garantías que debe dar un gobierno local, a propósito de lo que hablábamos como de la Constitución y una vida digna,
los gobiernos locales, excepto de las comunas ricas, no lo pueden garantizar a sus comunidades, no pueden garantizar una vida digna, porque administran pobreza. Entonces, ahí requieren varias cosas. Una cuestión central yo creo que tiene que ver con la equidad territorial, que es entender desde el gobierno central que el territorio es desigual, bueno, porque tenemos un modelo desigual de desarrollo, pero justamente por eso debiéramos reinstalar al centro de nuestro modelo económico, social y político para el país la corrección de la desigualdad. O sea, eso es parte como de esos mínimos, ¿no? Será con redistribución, con reforma tributaria o un Estado distinto, es parte de las cosas que se van a discutir en la próxima Constitución. En lo personal, y a propósito de tener una corrección a lo que vivimos hoy, es el concepto de desigualdad y de equidad territorial a propósito de poder, comillas, repartir de mejor manera esas riquezas. Cosas que hoy día serían como un tremendo cambio, por ejemplo, es que las empresas que son extractivistas en algunos territorios, por ejemplo, tributaran en las regiones de donde extraen. Sería, porque aquí en Chile, mira, si tú, y la Cami lo debe saber súper bien, yo también trabajé un rato en lo que eran proyectos de desarrollo de comunidades, y aquí hay una paradoja bien indignante que sucede cuando uno va al norte y ves que las mineras tienen agotadas las napas de agua y las comunidades no tienen agua para vivir, pero las mineras tienen agua para hacer su faena. Las mineras tienen gran riqueza y las comunidades en Calama apenas, las comunidades indígenas, que decir, no tienen ni siquiera urbanización, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la luz. Todavía a estas alturas, todas las comunidades del Alto Loa funcionan con 3 horas de luz vía generador, con todas las mineras que hay ahí. O sea, eso es un escándalo. Te vas hacia adentro a los territorios de la Araucanía, donde creció la Camila, y ves cómo las forestales tienen agotadas también las reservas de agua, acorralados a las comunidades, no solo a las comunidades mapuche, las comunidades campesinas, absolutamente acorraladas en una especie de militarización del mercado, digamos, en este caso como de las forestales. Entonces, eso es muy grosero, y tú ves las cifras y ves el PIB de esas regiones y es altísimo, y la gente vive en pobreza. Eso es un escándalo. O sea, eso es lo que no se puede permitir más. Entonces, ¿y ahí qué monos puede pintar el gobierno local? Hoy día prácticamente ninguno. Hemos visto en algunos grandes conflictos ambientales algunos alcaldes corajudos que fueron a ponerle un candado, por ejemplo, a Arauco en su momento con los cisnes, qué sé yo, momentos así como fallos fotográficos que tenemos de algunos conflictos de ese tipo, ¿no? Freirina, donde explotó ahí el propio pueblo y paró esas faenas, qué sé yo. Pero el Estado ha estado súper atrás ahí. Entonces el Estado está atrás para mirar el territorio desde el punto de vista de la falta de equidad, para tener herramientas para que quienes están en primera línea del territorio, que son los gobiernos locales, cuenten con instrumentos y herramientas para asegurar bienestar en sus comunidades, y además puedan darse la posibilidad de construir una mirada de desarrollo del territorio a la vista en los instrumentos que existen. Entonces hoy día lo que tú tienes son planes de desarrollo local que se hacen para el papel, porque son obligatorios por ley, no se hacen participativos, no son vinculantes, no hay consulta ciudadana, excepto con notadas excepciones, y que no se usa y se guarda en un cajón, y sirve para una presentación de PowerPoint, a lo mejor para la cuenta pública, pero sería, o sea, no son instrumentos de gestión. Y lo mismo pasa con los famosos PLADR, los planes de desarrollo regional, que pasa exactamente lo mismo, cuando aquí lo que se requiere es una institucionalidad que debiera estar radicada, creo yo, en el Ministerio del Interior o en las que van a ser las futuras gobernaciones regionales, donde nuevamente, si hay un gran reclamo respecto del proyecto de ley de cómo quedó la gobernación regional como nueva institucionalidad con elección popular, es que tiene poco presupuesto. Y en la medida que tiene poco presupuesto, tiene pocas herramientas para poder desarrollar efectivamente, desplegar planes de desarrollo real. Y un plan de desarrollo hoy día, por cómo está el país, necesita mirar el desarrollo y los proyectos privados, públicos, tener una mirada ecosistémica, a propósito de
cuáles son las cargas ecosistémicas que puede soportar ese territorio, si es que no ya está agotado, y a propósito de eso generar planificaciones de mediano y largo plazo, que es algo que Chile no tiene. Entonces ahí hay una tarea gigante que parte por el desarrollo de una manera distinta. Entonces el gobierno local, creo yo que a propósito de las herramientas que hoy día existen, lo primero es decir mejor repartición de la riqueza territorial, y ahí hay varias cosas que, como decíamos, ya sería una revolución tenerlas, como una manera de tributar distinto en los territorios, tener más y mejores herramientas presupuestarias, con la inclusión de las comunidades de los territorios al gobierno local y hacer una participación real, hacer ciudadanía y hacer democracia deliberativa de verdad, si eso es parte de lo que nos falta. No hemos quedado afuera de las decisiones absolutamente. Yo a veces pienso en el estallido y todo lo que está pasando, que es como que de repente despertamos de un sueño, o sea, así como estábamos medio dopados, estábamos como, no sé, carreteando, tomando una chela, Bueno, no lo sé, pero de pronto como que despertamos. Bueno, despertamos, yo creo que hay un elemento mayor todavía, que tiene que ver con la presencia de ustedes, chiquillas, aquí en el Crónica Digital. Hoy agradeciéndoles, pero profundamente esta conversación, este rico café aquí en el café, en el Crónica Digital, y por qué no, pues, agradeciendo a ti, Valesca, este tiempo que nos has regalado. Muchas gracias, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches. A ti también, Gracias, Camila. gracias por invitarnos, y no quiero que se me olvide decir que todo esto ha sido además de la mano del feminismo que ha salido a la calle y que ha empujado y le ha dado también un tremendo corazón a los movimientos sociales y a denunciar también esa otra desigualdad estructural y cultural en la que vivimos. No quería dejar de decirlo. No, para nada, pues sí, mira, si en términos reales, Camila y Valesca, esperamos tener otras conversaciones. Yo igual quería decir unas últimas palabras. Colgándonos. Solamente respecto a que no me quería quedar aquí con las palabras en la lengua. Sobre lo último que estaba comentando la Vale, lo veo muy reflejado a propósito de los sistemas de agua potable rural, como existen, es una realidad de gestión que se realiza en otros países vecinos. Hay que mirar en los ejemplos de Bolivia, de Ecuador, como eso se ha vuelto una realidad, y que no solamente fomenta las asociaciones públicas y privadas, también aporta a la comunidad en términos de desarrollo de pymes, toma de decisiones y al gobierno local. Solo eso, dije que iba a ser breve y síntesis. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a los dos, de verdad, estamos pillados con la hora. Les quiero agradecer, un abrazo a la distancia, de verdad, chiquillas, estimadas compañeras, gracias a ustedes, estimadas amigas y amigos, por compartir este tiempo, estos minutos de cada uno de ustedes que están en sus casas viviendo y sobrellevando esta pandemia. Y de verdad, los esperamos próximamente ahí en la Plaza Brasil, pues, y también en el barrio Franklin, ahí en el Crónica Digital, y por supuesto aquí en nuestro periódico electrónico, y rico, con un rico y delicioso café. Chao, nos vemos. Un abrazo a la distancia. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación.